Macri dejó un muy mal ejemplo en ese sentido. Cambios políticos que en realidad lo que traían era cambios económicos futuros, ¿no? Fueron 2 años de un cambio económico, de un cambio político, de un cambio cultural que terminó que no sucedió. Que terminó en un fracaso con una asistencia financiera de emergencia que hubo que aplicar, que recordemos, porque nosotros hablamos de 44.000 millones, pero el total llegó a ser, el ofrecimiento y el programa llegó a ser 57.000 millones. A ver, completo, espera, lo que está diciendo entonces, la última parte. Lo que está diciendo Rubén es, el gobierno de Macri tenía una expectativa que no se cumplió, terminamos más endeudados, con más complicaciones. Lo que viene a hacer este señor del Tesoro tan importante es ver que esto no nos pase. Mira, hay un paper que se publicó a fin del año pasado en el Fondo Monetario que habla, se habla mucho de que el Fondo Monetario cambió la imagen con relación a atender los fenómenos sociales y comprender la complejidad de los problemas sociales cuando aplica programas. Hay un paper muy interesante que se publicó el año pasado en el Fondo Monetario. Si vos lo mirás, sí, pero ni siquiera el Ministerio de Desarrollo Social de Alberto Fernández era tan contemplativo con el tema de mantener los planes sociales. A ver, pero ¿por qué está diciendo esto el fondo? El fondo sigue siendo una colección de burócratas que cuidan sus sillones. Lo que pasa es que lo que están diciendo es, si en las condiciones en las que están países como los de Argentina, hasta sus cargos corren peligro si llevan adelante programas si no contemplan el tema social. Si no se hace, exactamente. No, y además si no contemplan el tema de la bomba potencial que tenés siempre. Fracasa todo. Fracasa todo. Fracasa todo. Exactamente. No se hace nada, digamos. Hablan del ownership del ¿Cómo? programa. Exactamente. O sea, el ownership del programa, o sea, que los países se hagan dueños y que haya apoyo político dentro de los países a aplicar los programas, porque si no los programas no tendrían éxito. O sea, esto es necesario, Rodrigo, sí o sí, para llevar adelante un programa económico que tenga éxito. Yo creo que no solo es necesario, sino hay que pensar qué pasaría si esto falla, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande a nivel de la dirigencia política, social, sindical, argentina, para tratar de encaminar este programa. Digo, no es como algunos sectores que plantean, bueno, subieron las retenciones y digo, yo creo que... Vos decís que si no es un esfuerzo general ya no podemos pedirle plata a nadie, le debemos plata a todo el mundo, nadie nos va a prestar. No, y corres el riesgo de verdaderamente entrar en una situación monetaria y de inflación descontrolada, ¿no? Entonces, hay una receta, podemos discutir la receta, yo creo que el Fondo Monetario va a tener una mirada positiva de la Argentina, ¿no? Que va a acompañar, después podemos discutir en qué magnitud, pero después de lo que pasó con Massa y después de la flexibilidad y cómo se castigó la economía, porque se trajo actividad económica del futuro al presente para lograr una foto política mejor y se bajó inflación y se dejó inflación más alta para el día después. Esto hay que decirlo, y la verdad que el Fondo Monetario ahí no hizo nada. No frenó ese desequilibrio, ese desbarajuste, y gran parte de los costos los estamos viviendo hoy. Ahora, Rubén, Lucas y Rodrigo, les pregunto específicamente por el fondo, por eso Gaby no te incluyo, porque es un tema como más económico quizás, ¿por qué el fondo no le pidió nada o no logró nada en el gobierno anterior y ahora está devedor? ¿Cómo se explica eso? Aunque quizás tiene Gaby la respuesta. Es que sí, es que la respuesta la tiene Gaby, me parece. No, ¿Sí? no es la económica. Es que la respuesta es política, no es económica. Claro. La respuesta es que el fondo no quería ser responsable de la caída de Argentina, porque mucha autocrítica se hizo en el fondo respecto a lo que pasó en 2001-2002, que muchos interpretan que el no préstamo del fondo en el final del gobierno de la Rúa fue lo que termina desencadenando la caída de la Rúa, y muchos le asignan la culpa de la caída argentina, tuvo el fondo. No querían repetir la misma historia. Nada de lo que Argentina firmó con el fondo se cumplió. Y de hecho, lo que se decía que se cumplía fue el ajuste de la forma más sucia. Y ahora es importante lo que diga, ¿se entiende? Virtuoso. ¿Se entiende que, a ver, cómo le explicamos a la gente? Hay épocas en las que dijo poco y nada, otros en los que no quería ser responsable, y ahora es importante lo que diga, y ahora sí. Bueno, el propio funcionario del Tesoro, Jay Shambo, el que viene ahora, dejó trascender en Estados Unidos mucho enojo por la actitud que había tomado Massa de haber desconocido las metas del programa. Está bien, pero paga Dios, nadie le va a decir hacer nada. Bueno, parte de eso fue una crítica también dirigida a la actitud del Fondo Monetario, que se vio traicionado, si se quiere, en la confianza
porque, intentó reorientar el programa después de aquel acuerdo de, creo que fue abril, que Massa va a Washington y con la sequía de por medio se intentó recalibrar las metas del programa. Bueno, ni aún así Massa les Porque respetó esa es la ese cuestión. compromiso. Bueno, esa es la cuestión. Si Massa acordó algo con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario por lo menos no lo miró lo suficiente, ¿no? Hubieron irresponsabilidades políticas, se aprobó la baja del impuesto a las ganancias y en esa dinámica esa plata fue a alimentar el tipo de cambio, o fue a alimentar la inflación, fue a sostener una imagen, digamos, totalmente a acumular desequilibrios. Lo entiendo, pero digo, entendemos perfectamente lo que fue el gobierno anterior, por eso además ganó otro gobierno. Pero acá estamos hablando del rol del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es la cuestión. ¿Por qué no se plantó en ese momento? No estamos hablando de 2009. ¿Por qué no se le plantó al gobierno que no estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir yo creo que para que no se desmadrara? El fondo fue arrastrado al peor de los escenarios, que era el electoral. Y yo creo que el gobierno anterior hizo deliberadamente, postergó esa negociación para llevarlo a un terreno en donde el fondo no iba a tener capacidad de acción. Porque en el medio de un contexto electoral, si el fondo le hubiera soltado la mano al gobierno, hubiera sido una situación muy delicada para el fondo. Ni siquiera se comenzaron a corregir los desequilibrios más obvios de tipo de cambio. Está bien, pero por eso digo, el fondo que solamente dice, no cumplió, no, me parece que hay... Lo que sucede es que también en el medio cambió algo de lo que quizás le toca de tomar a Gabriel que al resto, es si la fórmula del Unión por la Patria hubiera sido menos competitiva, es decir, si hubiera ido Guado de Pedro, Argentina no se hubiera visto forzado, incluso el fondo, a todo lo que se había forzado. Lo que hizo Massa en su campaña electoral no tiene registro en la historia reciente de la humanidad. Está bien, pero justamente por eso yo digo... Massa terminó acelerando, fue a Washington, consiguió la foto, se sacó la foto, volvió, les hizo pito catalán, hizo todo lo contrario de lo que había hablado. ¿Con un organismo como el fondo? Como poder se puede. Pero entienden la pregunta, ¿no? Se hizo. Obvio que se hizo. Lo que digo es, el fondo no fue casi copartícipe. Precisamente por eso, ahora el fondo tiene que acompañar a Milei. Si vos, digamos, tenías un auto que estaba acelerando en dirección contraria y no hiciste nada, y ahora tenés un auto que va rápido en la dirección correcta, podemos discutir después de qué manera bancás el ajuste, cómo distribuís la carga, pero sin duda esta es la dirección correcta. Y aparte, ahí el fondo va a tener que acompañar. Pensemos siempre desde un punto de vista un poco más arriba. La base de todo esto es el principio de continuidad del Estado. No se pacta, ni se acuerda, ni se cierran compromisos con los funcionarios. Se cierran compromisos con el Estado. Con el país, el Estado argentino es socio del Fondo Monetario. En un ambiente convulsionado de Latinoamérica, donde ninguno de los socios mayoritarios del Fondo Monetario tampoco quiere mucho más lío. La verdad que Massa siempre supo todo esto y siempre supo que esto tenía las de ganar. Él podía hacer lo que se le cantaba, que los 15 tipos que están sentados en el directorio se la iban a tener que bancar. ¿Y ahora? Yo no sé si ¿qué piensa Rodrigo? Yo a veces tengo duda de que el fondo en esto tiene un problemita. Aprieta más a quien cree que puede apretar. A ver, ¿entendés que estoy llegando a eso, no? Y le permite más yo te llevo atrás. al que es irresponsable. Encontré en Rubén alguien que piensa parecido. ¿Por qué en determinado momento se pone tan firme y en otros no se pone tan firme? Estamos pensando lo mismo. Procíclico. No, pero de verdad. Pero lo ha sido. Bueno, pero en la práctica lo que vamos a tener que ver en los próximos días, yo creo, mi visión personal es que el gobierno dice no nos podemos quedar cortos en el planteo. El tipo de cambio bien arriba y el ajuste fiscal bien extremo. Después, en ambas dimensiones va a haber relajamiento. La realidad va a imponer que haya relajamientos, porque cuando veas el consumo cayendo a tasa de 2 dígitos, el desempleo aumentando al ritmo que va a aumentar, vas a tener que empezar a diseñar paliativos para que se pueda sostener. Y ahí el rol del fondo es clave. Y en el fondo vos tenés un fondo, valga la redundancia, que no quiere que Argentina se caiga. O sea, el fondo sabe que si Argentina se cae es responsable también de sus propias recetas. Tiene que demostrar que vieron este es el camino que había que seguir. Entonces yo te llevo más atrás todavía, porque algunos dicen el fondo a Macri le puso medidas muy estrictas. También se negociaron ahí y demás, pero lo más estricto que puso el fondo fue los vencimientos consecutivos después de 2019.
Sí, que algunos dicen, Argentina no pudo haber firmado nunca eso porque era impagable, ningún gobierno lo iba a pagar. Y el fondo del otro lado lo que te dice es, pusimos eso porque si Macri no ganaba, sabíamos que teníamos que sentarnos con el siguiente gobierno, que era el peronista, a intentar tenerlos en la mesa. Está muy bien. Y lo lograron, lo tuvieron en la mesa. Tuvieron que ser después laxos, pero lo tuvieron en la mesa sentado el FMI, al gobierno con el FMI. Hay que recordar las conversaciones. En un momento, Massa dice, hay economistas de la oposición que dicen que juegan en contra de la Argentina porque quieren que el programa no se mantenga. Lo que decían los economistas de la oposición, o lo que le pedían al fondo es empezar a hacer que algo de los ajustes los tenga que tomar el gobierno que se va. Y esto es lo que el Fondo Monetario no logró. A ver, espera, hay algo que me parece muy importante que dijiste, Rodrigo. Dijiste, el fondo ahora tiene que apoyar los programas para acompañar a los más vulnerables, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué significa? ¿Qué tiene que hacer el fondo en relación a esto? Porque nosotros podemos hablar de números, pero los números son personas que en algún momento ya no van a poder comprar lo necesario, ¿no? Si es que se lleva adelante este plan como está empezando a hacer. Entonces, ¿qué significa el apoyo del fondo? ¿Qué hace el fondo? Bueno, que haya ¿Presta más plata? O presta más plata o aprueba un programa con un ajuste menos fuerte. Menos doloroso. Exactamente. Hay partidas, de hecho, el Fondo Monetario ya lo tiene incorporado, que en estos procesos de ajuste, de sinceramiento de la economía, que haya políticas activas para los sectores. ¿Qué significan los hechos? Pues necesita plata acá en este país. Plata. Plata, que te dan más plata. ¿Hay chance de que te den más plata Yo el creo fondo? que sí. Para la gente. Pero falta algo. Dale. Porque los anuncios del gobierno todavía no tienen sustentabilidad política. Exactamente. Porque gran parte del programa está pendiente de aprobación en el Congreso de determinadas leyes. Entonces yo creo que lo que el fondo está haciendo, está esperando a ver si efectivamente el gobierno consigue los apoyos políticos para que el programa ya tenga sustentabilidad política. Estamos hablando de suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, reversión de la baja del impuesto a las ganancias, una serie de leyes que le van a dar un sustento que hoy el programa no tiene porque está por ahora en anuncio. A ver, mientras tanto hay algo que tiene mucha expectativa, que es el decreto de